Hechos, capítulo 2. Uno de los capítulos más importantes de la Biblia, ya que hace referencia de la venida del Espíritu Santo de una manera sobrenatural. Comienza diciendo: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Se preguntará usted por qué este nombre Pentecostés. Bueno, este nombre tiene que ver con 50. Es decir, que desde la fiesta de los primeros frutos se cuenta 50 días. De las 7 fiestas solemnes del Señor, 4 ya se han cumplido tácitamente, al pie de la letra. 3 simplemente son sombra de lo que, o pronóstico de lo que va a suceder o lo que va a acontecer. 3 fiestas faltan por cumplirse patéticamente. Las 4 fiestas cumplidas son la fiesta de las Pascuas, cumplida en la crucifixión de Jesús, precisamente el 14 de Aviv. Al siguiente día se cumple la fiesta de los panes sin levaduras en la sepultura de Jesús. Al tercer día, los judíos celebran la fiesta de los primeros frutos, o la fiesta de las primicias, o la fiesta del Bikurim. A partir de ese momento, ya que tiene que ver con cosechas, primeros frutos, se comienza a contar 50 días. 50 días. Por eso la palabra Pentecostés. Recordemos que Jesús estuvo desde su resurrección hasta su ascensión 40 días. Faltaban 10 días para el Pentecostés. A esos 10 días, Jesús le da la instrucción a sus discípulos de estar 10 días en el aposento alto. Es decir, que el aposento alto fue la antesala del gran avivamiento. ¿Qué hizo Dios en esos 10 días? Pues hizo mucha cosa en los discípulos. Los preparó en unidad, los preparó en poder, los preparó en carácter. Fueron 10 días claves, importantísimos. Cosa que cuando estaban aquí unánimes juntos significa que ya estaban preparados. Recordemos que la relación que tenía Juan con Pedro y el mismo Jacob no era muy buena. Carecían de poder, no entendían lo que Jesús les decía. Es por eso que esta antesala del aposento alto fueron claves, cosa que el día del Pentecostés, el día del Shavuot, o el día de la fiesta de la gran cosecha, porque así se le dice, se iba a cumplir con un acontecimiento apoteósico. Y de repente, dice, vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Nuevamente aquí, esta palabra tan clave, fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén, mucha atención, judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, es decir, muchos judíos que nacieron en otros lugares después de las cautividades, que volvieron nuevamente a Jerusalén, quedaron atónitos, maravillados, preguntándose cómo estos galileos hablan nuestra lengua original, donde nosotros nacimos. Es decir, que había muchos judíos partos, muchos judíos medos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones del África, más allá de Cirene, y romanos aún mismo, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes. Le oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios.
Y estaban todos atónitos, perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir todo esto? Otros se burlaban de lo que sucedía allí. Pedro da un discurso, se pone en pie con los mismos 11 y alza la voz y les habla diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio de oír mis palabras, porque esto no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, es decir, las 9 de la mañana. Mas esto lo he dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestras jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y desiertos sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días. Derramaré mi espíritu y profetizarán y darán prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, y sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es decir, que se da inicio a un gran avivamiento, y aquí comienza a nacer la iglesia, cosa que la iglesia va a ser quien tome la batuta del evangelismo en toda la tierra, promulgando la segunda venida de Jesús, cosa que se tiene que cumplir con este texto. Me hace acordar mucho en el año 1906, después que el cristianismo sufriera tantos golpes. Recordemos que la iglesia primitiva fue una iglesia supremamente avivada, pero como el diablo no se queda quieto, después del tercer siglo, el poder de la iglesia se minimiza, se da el edicto de tolerancia a través de Constantino, y Justiniano también hizo parte de este mengue de poder, de avivamiento, y se crea la iglesia tradicional católica. Nace la iglesia católica, desvirtuando realmente la esencia del cristianismo, porque se acaba el poder por predicar, por evangelizar, se establece el papado. Bueno, ya todos sabemos toda esa historia. A partir del año 500 hasta el año 1500, se le llamó el tiempo del oscurantismo, porque la Biblia había casi desaparecido como el libro de lectura sagrada. Se establecen bulas papales. Fue un tiempo muy oscuro, opaco. Era más lleno de ritos, tradiciones. Y un hombre como Martín Lutero, en el año de 1500, resurge precisamente del seno de la Iglesia Católica y se da cuenta que hay misterios grandes, especiales en la Biblia, y uno de ellos es la justificación por la fe. A Martín Lutero le marcó mucho el texto de Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, mas el justo por la fe vivirá. Y allí comienza a nacer nuevamente la esencia del cristianismo, el poder del Evangelio. Y se le da al movimiento protestante. Pero faltaba una esencia, volver otra vez a la raíz del poder del Espíritu Santo. No fue sino hasta el año 1906, a través de William J. Seymour, una afrodescendiente de la Iglesia Metodista Episcopal Africana, donde comienza a hacer reuniones de avivamiento, ya que este hombre comenzó a estudiar este maravilloso libro de los Hechos, y al estudiarlo comenzó a vivir cosas extraordinarias en su interior, donde se comienzan a resurgir una cantidad de prodigios. Y en la casa, en el recinto donde ellos estaban, también se encendió en manera de fuego, a tal punto que los vecinos de esa famosa calle de Azusa tuvieron que llamar los bomberos porque pensaban que se estaba incendiando. Cuando llegaron, lo que vieron fue el comienzo de un gran avivamiento. Y de aquí surge el movimiento
Pentecostés. Por eso se le llama a ciertos grupos la Iglesia Pentecostal Unitaria, precisamente por este nombre que hemos dicho, relacionándolo con avivamiento y con cosecha. Lógicamente que este movimiento pues se desvirtuó con otra serie de doctrinas que no vale el caso mencionar en este instante y en este momento. Verso 22 dice: varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, hablando Pedro a toda la vasta multitud, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregando por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuere retenido por ella. El mismo David dice en el Salmo 16, que es uno de los salmos personalmente para mí más grandioso, de alta revelación, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que su santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Recordemos que Pedro comienza a entender las Escrituras, a tener poder para predicar. Antes, ¿por qué no lo vivía? Aún ni siquiera con la resurrección de Cristo, cuando sopló. Porque la importancia de la llenura del Espíritu Santo hace que nuestro entendimiento sea claramente movido. Es como un velo que se mueve, que se rasga. Ese velo también se tiene que rasgar en nuestra vida para nosotros poder entender y sea revelado los grandes misterios de Dios. Y no solamente eso, sino que nuestra parte almática se abre y se da pie a nuestra parte espiritual, donde hay gran contenido de lo sobrenatural, de gran revelación, y eso lo manifiesta el apóstol Pedro, hablando todo esto concerniente al poder de Jesucristo. El Salmo 16 es alusión que Jesús no vio la corrupción. Los judíos tenían algo, es que al cuarto día después de muerto comienza el proceso de putrefacción. Comienza a partir de ese momento el deterioro del cadáver, a descomponerse, y en el instante en que iba a actuar en Jesús, en ese instante resucita, queriendo decir que Jesús vence la corrupción. La corrupción significa deterioro. Por eso humanamente la humanidad está impregnada de corrupción. Todo lo que el hombre humanamente toque tiende a desvanecerse. Una persona levanta un negocio y prospera por un tiempo, pero después usted va a ver que se decae, igual que los matrimonios, precisamente por el proceso de corrupción. Pero Jesús vence ese proceso en la resurrección. Por eso dice: no permitirás que tu santo vea corrupción, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermosísimo este salmo: me llenarás de gozo con tu presencia. Por eso nuestra vida cristiana está precedida de gozo continuo, de poder continuo. Esta es la esencia del cristianismo, la llenura del Espíritu Santo. Y una persona llena del Espíritu Santo no se queda inhabilitada, no se queda en banca. Es tanto el gozo, es tanto el poder que lo quiere suministrar a otros, porque lo que Dios nos da no es para el disfrute de nosotros, sino para compartirlo a otros que necesitan. Dice el verso 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepultura está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo con juramento, Dios le había jurado que es de su descendencia, el cual en la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús, recordemos que le está hablando a los judíos que fueron incrédulos y que muchos de ellos le crucificaron.
Y aquí con autoridad Pedro habla: a este Jesús resucitó Dios, de los cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veéis y oyen. Porque David no subió a los cielos por él mismo, dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La iglesia parte desde la victoria de Jesús. Usted y yo somos más que vencedores. La dimensión comienza a cambiar para la iglesia. Ahorita vamos a comenzar a entender lo que es poder de iglesia y en la cual estamos nosotros llamados. Verso 36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y comenzaron a decir a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, entonces ¿qué haremos? Pedro les da el primer mensaje con autoridad y poder, y es el mensaje que nosotros tenemos que emitir a toda persona. Arrepiéntase, bautícese en el nombre de Jesús, que este es el caballito de batalla de la Iglesia Pentecostal Unida, donde ellos dicen que solamente se debe de bautizar en el nombre de Jesús. Comúnmente se le llaman los Jesuses solos. Es simplemente un calificativo un poco despectivo, pero esto no le da pie a ellos decir que solamente es en el nombre de Jesús. ¿Por qué Pedro le hace tanta referencia: bautícese en el nombre de Jesús? Porque eran judíos que nunca creyeron en Jesús. El interés de Pedro era marcarles en su corazón que solamente a través de Jesús eran salvos. Pero Jesús ya había dado la instrucción específicamente en la perspectiva de los evangelios: bautícese en el nombre, no dicen los nombres, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es simplemente un paso. Es un paso de certificación de mi fe hacia Él. No es que el bautismo tenga un efecto sobrenatural, simplemente es uno de tantos pasos que nosotros damos para nuestro crecimiento espiritual. Bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto es sumamente importantísimo. ¿Cuántas veces hemos nombrado el Espíritu Santo? Creo que muchísimas veces en este capítulo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras comenzaba a testificar y a exhortar diciendo: sé salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y mucha atención, y se comenzaron a añadir como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. Aquí comienza a manifestarse la vida de los primeros cristianos, y sobrevino temor en toda persona, y muchos se maravillaban, y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas. Se puede imaginar este gran avivamiento, y vendían sus propiedades, sus bienes, y las repartían todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan de las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Extraordinario, grandioso, glorioso esta dimensión. Por esa razón, este hombre que nombrábamos inicialmente, William J. Seymour, fue conmovido por este maravilloso libro, comenzó a predicar respecto al Espíritu Santo, y un gran avivamiento llegó a lo que se le llama el reavivamiento de la calle Azusa. Que tengan todos ustedes un feliz día. Bendiciones.